Descubriendo. Dámelo una cita, algo así. Muy buenas noches, amigos de Descubriendo. Bienvenidos a su programa investigativo de todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, transmitiendo aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estoy con mis compañeros. Hola, Juan. Hola, Neil. Hola, Salín. Un saludo para todos nuestros queridos oyentes que ya se encuentran reportando sintonía. Y bueno, hoy vamos con este tema que estuvo muy de moda en fines de semanas pasados aquí en Colombia, porque apareció un hoy a descubrir en ciencia cierta qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó detrás de esa organización. Hola, Salim, bienvenido. Hola, Neil, un saludo para Juan, para ti, para toda la audiencia que ya se conecta con nosotros. Y sí, vamos a estar charlando de este tema porque, como bien lo dijo Juan, a nivel nacional se transmitió, ¿no?, en uno de los canales más tradicionales de este país, una denuncia que nosotros la vimos, nos llamó la atención y bueno, muchas personas que saben que nosotros pertenecimos a esa organización en el pasado, pues nos comenzaron a preguntar sobre el tema, qué sabíamos del tema. Y bueno, hoy queremos compartir algo de nuestra experiencia y también de lo que en el programa se denunció para comprender un poco más qué es lo que puede estar ocurriendo. Sean todos bienvenidos. Así es. Hemos invitado a Carmen Rojas, que estuvo precisamente en el programa que se realizó en Séptimo Día. Séptimo Día es un programa, nosotros también pertenecimos a ella. Quisimos invitarla a ella para ampliar justamente de qué se trata esta situación. Sin embargo, también tenemos desde la ciudad de Medellín a Nancy Quiseno y a su esposo Carlos Mario Rodríguez. Ya ellos están con nosotros. Primero Ramírez, perdón. Compartir este espacio con muchísimas gracias. Gracias, por la Nancy. invitación. También está con nosotros ya Carmen Rojas. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Descubriendo. Muy buenas noches, Neil. Gracias por la invitación. Y estar aquí. Gracias, Carmen, por aceptar nuestra invitación a este programa. Y lo que queremos de antemano, partiendo del respeto y siendo fieles a los acontecimientos como ocurrieron de forma real, tratar un tema sobre unas tierras. Lo que vimos en las denuncias en el programa Séptimo Día, se trata de la adquisición de unas tierras. Ya ellos nos explicarán para qué intención se tiene cuando se compran estas tierras y qué es lo que ocurre. Quisiera empezar con la historia de quienes la mayoría de ustedes ya conocen, de Carmen Rojas. Ella está desde Yopal, Casanare, pues como les dije, participó en Séptimo Día y dejó ver pues todo lo que está ocurriendo alrededor de este tema. ¿Qué fue lo que pasó en la historia que contaste en Séptimo Día y que hoy puedes ampliar, Carmen? Bueno, en el año 2012 me llegó la invitación a una conferencia, asistí y desde el primer momento me conecté con esa información que se entregaba allí y participé de todo ese conocimiento. Sí. 2 años después me llamó la atención el programa remanente, el cual ellos hablaban, con un refugio a la supervivencia, por lo cual era necesario cumplir con la profecía de que decía: el que sea inteligente, que compre tierras y siembre. Y otros 2 años después, estando en un evento en Cali, en donde precisamente ese día se expulsaba un grupo grande de compañeros de este conocimiento, terminaba esta capacitación y me fui a subir al bus para trasladarme al terminal de transportes de Cali, y el señor Carlos Torres me llama, me golpea la espalda, ya estaba subiéndome al bus y me dice: regrésese, Carmen. Y 2 personas acompañantes, que hoy podría casi denominar con el nombre escoltas, Ezequiel y Lenín,
Le avisan al conductor del bus que es muy importante que me espere, porque pues la reunión a la que me citan es muy importante. Me cita Carlos Torres, ahí me sienta en el escritorio y me dice: mija, he sabido que usted tiene unas propiedades, es importante que nos colabore con este propósito, venda alguna de ellas y colabórenos para comprar unas tierras en Ecuador alrededor de mi finca, porque allí tenemos vecinos con los cuales ha sido difícil establecer convivencia, y ellos, aunque han estado invitados a pertenecer a este grupo del conocimiento, no han entendido el propósito y no han querido participar. Entonces es necesario rodearnos de buenos vecinos. Compra usted las tierras y a más tardar en 6 meses las podrá vender, recuperar sus recursos. Si quiere tomar alguna ganancia de ellas, pues le sube un poquito el precio y nuevamente podrá volver a reintegrar sus recursos del patrimonio del que tenga que vender. Quedé muy motivada, me pareció súper importante salir de un evento de esta magnitud en que nos encontrábamos, entonces, donde se devolvía el disco de Miquel Bueno, ahí tenemos, sí. Al cielo. Estaba dando una grabación, un programa de manipulación total a Bogotá, a Miguel, que podía vender. Lo llamé y le dije que era muy difícil porque mis propiedades personales se encontraban en zona rural en especial y que pues era muy complicado venderlas. Que en Bogotá tenía una vivienda de mis hijos que en el proceso de divorcio habíamos acordado con el papá dejarlas de una vez a nombre de ellos dos. Me dijo: pídale su poder, mija, venda ese inmueble. Importantísimo traer unos recursos para Ecuador y nos colaba el proceso de compra de 3 fincas. Mis impuestos prediales, pues como la primera escritura que va a nombre de él, tenía que imprimir los bienes que aparecían a nombre de él, y por eso entendí que esta finca llamada El Nido de Luz en Ecuador se encontraba a nombre de Carlos Torres. Igual, una vez imprimía los bienes de él, escogía cuál era el que pertenecía a mi finca y cancelaba los impuestos que a mí me correspondían. Ok. Bueno, estamos teniendo cortes en la señal de internet. ¿Se está escuchando bien? Sí, a veces se corta, pero estamos captando la idea. Entonces, la propuesta de El Sembrador fue invitarte a adquirir unas tierras cerca a las que ya pues se tienen en el nido, para de esa manera ir ampliando, digamos, el rango de, ¿cómo le llamamos? De propiedades. Sí, de ese remanente, como se dice. De ese remanente. Entonces, en este caso, la propuesta era que tú invirtieras para poseer estas tierras, pero que luego tú podías vender a otros que pudiesen llegar, que hagan parte pues del mismo propósito, ¿no? Creo que es así el negocio, ¿o fue así el negocio? Carmen. Sí, las compraba, las dejaba a nombre mío. Sí, así es. Las adquiría, las más accesibles a los compañeros del conocimiento, y nuevamente podía tener el reintegro de ese préstamo, de ese recurso, para volverles a comprar el inmueble a mis hijos en Bogotá. Sin embargo, la sorpresa es que cuando de las 3 fincas, cuando se hizo la primera escritura, él me dijo que yo no podía firmar porque aún no tenía cédula ecuatoriana. Entonces, en la escritura dejó el nombre de él. Claro. Más adelante, otro de los inmuebles que con otra escritura, mi compañera firmó solo con pasaporte. Yo tenía, y ese día que me sorprendía en la notaría y le preguntaba a la notaria del inmueble en otro país, ya me dijo: claro que sí, estamos en SA y aquí ustedes pueden adquirir inmuebles y firmar con el número del pasaporte. Prontico desperté, dije: pero ¿qué pasó con la primera escritura? Porque él la firmó como propietario. En ese momento, ya teniendo en cuenta que sí se podía firmar con pasaporte, con visa, sin tener la cédula ecuatoriana, rápidamente busqué a la persona que tenía el otro inmueble, porque era un documento de confianza,
y él me dijo que con muchísimo gusto ya por tiempo me podía hacer la escritura. Carlos se dio cuenta en mi visita a Ecuador e intentó buscarme, esperarme en el camino por donde yo ingresaba a la vivienda donde me estaba hospedando. Me esperó 2 tardes y empecé a sentir muy sospechoso el por qué él se atravesaba en mi camino. Entonces, como tardó un poco este proceso, porque él me había pedido guardar las escrituras en el archivo de su casa, y cuando las fui a reclamar para hacer el proceso de escrituración, me dijo que no las tenía, que recordara muy bien que yo las había guardado. Entonces, en ese momento, recordé que la compañera de nacionalidad norteamericana, ella siempre me decía, ¿por qué Carlos nos quita los documentos? Porque él quiere guardar los originales. Yo nunca le había prestado importancia porque los documentos son documentos públicos. Podía yo acudir a las instituciones a que me dieran otra copia. Cuando noté claramente que él me hizo entender que todos los documentos los tenía en mi poder, aunque estaba a nombre de él, y la escritura de la primera y el documento de la tercera estaban a nombre de él, él los había pedido para guardarlos. Entonces dije, mi compañera tiene razón, ella siempre me ha dicho que Carlos permite y es el intermediario para que se hagan estas compras, estos negocios, pero él quiere guardar todo el paquete de escrituras. Empecé a sentir total desconfianza, acudí a las instituciones y me imprimieron copia de estos documentos. Igual cuando él me dice que me los ha entregado, yo le digo, sí, así fue. Entonces se deterioraron por el invierno, por los insectos, y si es verdad, yo los tenía, voy a sacar una copia. Como vio que yo sabía cuál era la solución a volver a adquirir una copia de un documento público, entonces ahí era donde se atravesaba en mi camino y lo empecé a sentir muy sospechoso. Así que como no avanzaban los trámites en la oficina, decidí pagar hotel esa noche y quedarme en el municipio cercano, que es Lumbaki, hasta que terminara mi proceso de escrituración. Logré recuperar ahí entonces la tercera escritura. Teniendo ya 2, una que firmé con visa y la tercera que probé firmar solo con pasaporte, dije, no, tengo que recuperar la primera. Entonces acudí a las autoridades ecuatorianas, ellos me dijeron, claro, no entendemos por qué usted entregó el dinero, vimos cuando lo contó el dinero al vendedor y por qué no quiso firmar la escritura. Yo les dije, porque él me dijo que no podía, que con el tiempo podíamos cambiarla. También me había dicho que él tenía mucho interés en comprar esta finca, la finca La Montaña, donde se producen las aguas para la finca de él, el Nido de Luz. Había pasado mucho tiempo, le pregunté en varias ocasiones si en realidad la iba a comprar, me respondía con respuestas evasivas, entonces aproveché el apoyo de las autoridades y me cambiaron la escritura, la corrigieron, porque había una parte del texto que estaba a mi nombre. Sin embargo, cuando se iba a imprimir el certificado de tradición y libertad, el comprador o a nombre de quien aparecía esta documentación como propietario era el nombre de Carlos Torres. Este fue todo un proceso de 3 años. En este momento tengo ya las 3 escrituras a mi nombre y pues totalmente clara de que esta es una organización que le interesa engañarnos, manipularnos, pero que todo el fin último es el dinero, las tierras y manipularnos. Carmen, una pregunta. En el momento en que tú vendes tus propiedades para hacer la compra de las tierras, ¿las compras con la expectativa de donarlas, de entregarlas al propósito? Es decir, entiendo que dentro de la organización hay un propósito de crear remanentes. Puede ocurrir que dentro de esa comprensión o de entender que es así, alguna persona con su dinero compra unas tierras y las cede a ese propósito. ¿Es el caso tuyo o cuando las compraste no tenías esa intención? Nunca tuve esa intención, nunca. Fue claro. Tanto que le dije a él, está a nombre de mis hijos. Con Torres al respecto. Totalmente clara, está en los mensajes de WhatsApp que conservó todos, que viven allí en el sector de donde tiene la finca, el Nido Luz, todos son conscientes. Sin embargo, parece que él maneja una información errónea,
porque en algún momento se me acercaron dos personas, Iván de Arubín y la compañera y Gabriela, y me dijeron, Carmen, ¿usted va a regalar tierras? Yo les dije, no, estamos con mis hijos para hacer este favor. Estas tierras se van a fraccionar y se van a vender a los compañeros del conocimiento porque pues lo que me ha dicho el sembrador es que hay muchas personas que quieren vivir alrededor de su finca. Entonces es un proceso de préstamo mientras llegan todas las personas que quieren vivir aquí alrededor del nido. Es decir, tú ibas a facilitar con tus recursos la adquisición de la tierra para luego ser vendida a quienes dentro del mismo propósito quisieran comprar ahí en el mismo nido en Ecuador para luego tú recuperar tu inversión. Pero te comenzó a generar dudas el tema de las escrituras, ¿no? Ahí fue donde tú comenzaste a sentir pues que algo no estaba funcionando bien. Claro, cuando notaría me doy cuenta que se puede firmar con número de pasaporte, porque así lo hizo la compañera de Puerto Rico, que era mi socia en la segunda finca. Ella firmó con pasaporte porque precisamente en ese momento se le había vencido la visa y también tenía una dificultad con la cédula ecuatoriana. Entonces ahí fue donde desperté en la notaría y dije, pero ¿qué es este tipo de engaño? El pasaporte, la finca que compramos en sociedad con ella, la firmé con visa electrónica, pero tiene que haber algo aquí escondido. Entonces fue donde probé con la segunda escritura, que me la entregaba un habitante ahí de Ecuador, porque inicialmente se hizo un documento de confianza, lo que aquí en Colombia llamamos una promesa de compra-venta, y probé con esa segunda escritura y firmé solamente con pasaporte. Se podía perfectamente. Ok, entiendo. Entonces lo que comenzó a generar la desconfianza fue el argumento de que ella no podía firmar las escrituras porque no era del país, no era de Ecuador. Pero sí se podía, sí se podía. Entonces aquí comenzó la duda y efectivamente pues actuó rápidamente para lograr. En este momento las fincas o estos terrenos te pertenecen aún. Carmen. Actualmente me pertenecen, he recuperado los 3 títulos, sí, pero fue un proceso largo, fueron 3 años. Claro, y además... Esa fue la intención inicial, los valores que no iba a tener ganancias, que yo quería recuperar exactamente los valores de compra de los inmuebles, y para las personas que más adelante escuchen este programa y viven en Ecuador, ellos conocen cuáles son los precios de compra y esos mismos son los valores de venta. Ellos conocen a los vecinos, particulares al grupo del conocimiento, que me envíen 3 fincas. Ok, bueno, vamos a escuchar también el testimonio y ellos pueden ayudar esperando que él... Perdón, Carmen, no te habíamos escuchado esta última parte. ¿Sí? Bueno, tenemos dificultades ahí con la internet. Le decía que el valor de venta actual, el valor de venta de los terrenos actualmente es el mismo con el que los compré. Para las personas que se encuentran en Ecuador o que están interesadas en adquirir estas tierras, pueden constatar con los vecinos, que son particulares al grupo del conocimiento, cuánto valieron los terrenos, y ese es el mismo valor en el que los tengo en venta, porque se ha tejido también una información equivocada, que yo acepté la propuesta de que quiero obtener utilidades. No es así. Claro, entonces ahora el inconveniente es que no puedes vender las tierras porque tu denuncia no ha caído bien dentro del grupo. Desde el año pasado, sin haber hecho la denuncia, porque para tener este encuentro, esta posibilidad que tuvimos con el canal Caracol, pues fue un proceso de meses en que, digamos, el abogado del canal, los periodistas se dedican a investigar las pruebas, las evidencias que uno entrega. Entonces faltaban todavía 15 días para que saliera el programa, porque eso lo sabíamos desde el año pasado, que era un programa que iba a salir el 5 de febrero, y todavía no habíamos, por ejemplo, instaurado las demandas legales ante la Fiscalía.
el programa de Canal Caracol, a través de su abogado, nos decía, no puede salir al aire este programa si ustedes, reconociendo que han sido víctimas de una estafa, no han instaurado la demanda ante la Fiscalía. Entonces fue un proceso totalmente demorado, que afortunadamente mi compañera Natalia, el compañero Miguel Ángel, estuvieron atentos, y yo a entregar todas las evidencias, todas las pruebas documentales al Canal Caracol, y fue así como los abogados dieron el visto bueno para que el programa saliera al aire. Y antes de iniciar este proceso, pues estuve suplicándole al señor Carlos Torres, ponga en venta mis tierras. Presenté mi carta de renuncia en abril del año pasado, el 18 de abril, porque yo le dije renuncia a él, a la agrupación. A la agrupación. Si estando dentro del conocimiento, ustedes me ponen todas las condiciones, quién puede comprar, cuáles son los requisitos, me retiro porque necesito vender libremente, porque usted no ha cumplido el compromiso de que a los 6 meses se vendían estas tierras, entonces ya van 4 años, me retiro y voy a venderle a un particular. En un momento apareció una persona interesada y llamé allí para informar que iba a ir a mostrar las tierras. El señor Efraín, que vive en el Nido, de la ciudad de Cali, es él, me dijo que no podía ingresar ni yo ni ningún particular. Dije, no, pues, a pesar de que las tierras... ese fue el motivo que nos puso a buscar el contacto con el Canal Caracol, porque dijimos, es el colmo. Estando dentro, tengo que asumir todo el reglamento de ellos, toda la manipulación. Y estando fuera, tampoco soy libre de poder vender mis tierras. Entonces, no, esto ya está demasiado exagerado. Claro, entiendo. Bueno, antes de pasar, muchachos, con nuestros otros invitados, Nancy y Carlos Mario, ¿por qué es que personas como ellos decidieron comprar tierras? ¿Qué tiene que ver esto con el tema profético? Bueno, eso es una pregunta que muchas personas, cuando salió la denuncia a la luz, se hacían, ¿no? Cuando uno ve los comentarios en el YouTube de Séptimo Día, hay personas que dicen, bueno, ¿y esta gente cómo caen esos engaños tan evidentes? ¿Cómo es que depositan su dinero, venden sus propiedades? Y eso solamente se comprende cuando se está dentro. Y nosotros podemos dar testimonio porque estuvimos dentro. Nosotros no compramos tierras, no perdimos grandes sumas de dinero, primero porque no teníamos, y segundo porque no todo proceso, no los procesos de las personas son iguales. Hay personas que dudan un poco más, hay personas que confían en la palabra, por ejemplo, del señor Carlos, de una forma a veces ciega, y hay otras personas que siempre se guardan el derecho a la duda. Sí. Entonces, esto está muy motivado, queridos amigos que nos ven, por el tipo de enseñanza que se hace dentro de esas escuelas en el tema profético. Tú lo mencionabas ahora. La necesidad de comprar remanentes, de crear remanentes, está basado en mensajes proféticos, pero la premura o el afán que a veces se ve en algunas personas por querer adquirir esos terrenos, o del mismo Carlos, es por el tema de las fechas y anuncios que se hacen sobre el fin del mundo. Yo entré en el año 2012 y yo recuerdo que cuando entré con Juan en la misma conferencia, y esa conferencia la estaba dictando Gabriel Mauricio, el que ahora pues se conoce mundialmente como Niño Nuevo. Y claro, era el boom del 2012. Esto se enlazaba con la hora 12 de Parravicini en ese momento, hora 10 año 2010, hora 11 año 2011 y hora 12 año 2012. Y bueno, se hacía un entretejido de profecías que uno decía, sí señor, se va a acabar el mundo. Y dentro de la organización se hablaban de 3-4 años máximo, desde el 2012 para el final del mundo. Pero pasaron esos 3-4 años y no ocurrió nada, pero esas fechas se corrían. Luego ya no era el 2012, sino se corrió al 2016, el tema de la sincronicidad maya, por un desfase de tiempo, por un estudio ya no hecho por Carlos en ese momento, de una reinterpretación, pero luego sí aprobado por él. Y al final, pues la última palabra, quien aprobaba era él. Yo podía interpretar cualquier locura de la profecía, pero nadie me iba a escuchar. Pero si él lo aprobaba, ese era el conducto a seguir, ¿no? Desde el punto de vista profético en las escuelas. Entonces se corrió el 2016, pasó el 2016, obviamente no ocurrió absolutamente nada. Otra fecha que se colocó, incluso desde que yo entré ahí, fue el tema del 2024 como fecha máxima, ¿no?
Sí. Bueno, estamos en el 2023 y falta menos de un año y lo más seguro es que no ocurra nada de todos los acontecimientos que se dicen que vayan a ocurrir, o por lo menos no todos. Y bueno, de la última es 2030 y bueno, una serie de fechas que se van colocando, pero esto yo lo digo aquí de una forma muy superficial. Usted tiene que estar sentado en una conferencia o en preparaciones que se hacen por una semana, un fin de semana, donde se concentra todas las personas en un lugar, muchas veces en el campo, y se entregan unas preparaciones que duran todo el día, con sustentos espirituales, con personas, conferencistas o mensajeros que tienen una gran habilidad de persuasión, y lo digo porque yo era uno de esos mensajeros como Juan y Neil, con una capacidad de persuasión impresionante, con un manejo de la PNL, con un manejo de ciertas cosas que allá se enseñan para poder de alguna forma tocar la mente y bueno, y el espíritu, y de esa forma convencer a las personas de lo que se está diciendo es lo que es. Si se va a acabar el mundo en 2 años, la gente convencida de que así era. Pero era por el sustento. Entonces, claro, cuando uno le entrega una preparación de estas, ¿qué piensa uno? Todo el mundo se va a acabar. Claro. Además porque, Carmen lo sabrá, Carlos, el sembrador, tiene un aura dicha por él mismo en sus libros y conferencias de que él es un hombre venido de las estrellas. Entonces, claro, eso también le coloca un condimento de algo que viene de arriba, algo divino, y uno pues confía. Claro que es de Dios, y si es de Dios no puede salir algo mentiroso. Exactamente. Entonces, ahí es donde muchas personas se ven motivadas, se ven influenciadas, en el caso de Carmen, a confiar en él y a comprar unas tierras, antes vender sus propiedades, y bueno, todo el problema que se generó. Seguramente algunas otras personas dentro de la misma organización, Carlos le hace la propuesta y no lo hacen, pero de pronto no hacen eso, pero sí dejan familia, dejan trabajo. Claro. Bueno, una serie no lo de hacen cosas. porque no tendrán los recursos. Exactamente, a mí me lo proponía y yo le dije, claro. Carlos, imagínese, ayúdeme a mí porque no tengo plan. Pero antes de entrar, ya está con nosotros Mario y Nancy para que nos cuenten su experiencia, y ahorita seguimos con Carmen para seguir profundizando. Pero Juan hacía un ejercicio hace unos días. ¿De qué se trataba el ejercicio, Juan? Sí, precisamente analizando y remembrando todo el tema que transmitió Séptimo Día, una de las situaciones más convincentes o uno de los condimentos más convincentes que tienen todo tipo de sectas son sus libros. Evidentemente, como cualquier religión y cualquier secta, y nosotros, en este caso me encontré con un librito y empecé a leerlo. El libro se llama El Mensaje del Cielo. Es de allá, ¿no? Sí, es de allá de la escuela. Ahí está la portada. Y una de las páginas que abrí relata tema profético, en este caso la profecía de los 9 tiempos. Pero aquí Carlos, que es quien escribe este libro, le coloca fechas. El señor Carlos Torres le coloca fechas. Voy a leer del 7º tiempo hacia el 9º tiempo. Dice que el 7º tiempo al 1999. Que en esa fecha el gran dictador habla, la cápsula está lista, el carnicero afeminado llega al mundo, la tierra se agrieta en su seno, los volcanes se hinchan, los volcanes hinchan sus venas, el brillo y la espada de la justicia corta y desgaja a los inicuos e hipócritas del tiempo final. Estos supuestamente son acontecimientos que debieron pasar o que pasaron en 1999. Según este libro. Según este libro, exactamente. Ahora vamos al 8º tiempo, que nos dice que al 2006, dice que es la hora del gran eclipse inusitado. Se lanza la cápsula, los hombres quedan consumidos. Es la avalancha del ocaso, cae fulminada la iglesia, llega la luz renaciente de adora bebida, se revela en tiempos de guerra el gran mensaje. Esto debió pasar en el 2006 y lo que nos está relatando este 8º tiempo es la guerra, la tercera guerra mundial. Ahora yo te pregunto, Juan, personas de esa época, porque esto es una organización que comenzó como escuela, como tal, de manera formal en 1996, es lo que se dice cuando uno está dentro de ese grupo. Claro. ¿Qué pensaría la gente de esa época cuando leía ese libro? Que precisamente desde el 99 en adelante se iba a acabar. O sea que exacto, y que al 2006 era la tercera guerra mundial. Eso era lo que una persona en esa época, con todo eso que está ahí escrito y con todo lo que se le enseñaba, iba a creer. Según la interpretación de este libro. Por eso, este libro seguramente salió por esa época y la gente lo leía
y creía eso. Por ejemplo, en la época que yo estuve, 2012, salieron documentos que hablaban de un proceso en el 2012 y en los años siguientes donde iba a haber un proceso de guerra. Se hablaba de la guerra, si no estoy mal, la guerra 2014, 2015, 2016 era probablemente el bombazo, ¿no? Sí. Entonces yo en ese momento decía, bueno, puede que ocurra. ¿Por qué? Porque había un sustento profético, había una fecha que colocaba el señor Carlos y el aura de venido de las estrellas. Uno dice, bueno, Así si es. él lo dice, Así es, así yo es. tengo que confiar. Ahora, si ese libro lo escribo yo, que no soy contactado, que no vengo de las estrellas, que no tengo nada de cosa sueño en las noches, y me equivoco, pues No pasa claro, nada. No pasa nada, claro. La gente dirá, bueno, este es un charlatán, pero si alguien que dice ser de las Pero estrellas... ¿qué pasa con el noveno escribe tiempo? eso, pues, El noveno tiempo es al 2013. Dice que los gobiernos han dejado de existir y sus 2013 los líderes políticos- gobiernos debían haber dejado de y existir. sus líderes políticos también. Se celebra el nacimiento de la nueva vida, la nueva humanidad se ha encontrado con Dios. Claro, lo que entiendo Al entonces 2013. es que luego de este libro hay que hacer una actualización porque las fechas no se No, cumplieron. 100%, Y- ya vamos 10 años. 10 años desde que supuestamente hay una nueva humanidad. Bien, esto que nos acaban de mostrar Juan y Salim, lo que nos demuestra es cuáles son los argumentos que se dan dentro de la agrupación para lograr inyectar en las personas que hacen parte de la misma la necesidad de, en este caso, comprar tierras. Hay que comprarlas porque ya esto está encima. Y de no hacerlo, pues no tendríamos una esperanza como humanidad. Así que las personas con esa, digamos, necesidad, con ese querer noble, porque si lo vemos bien, es muy noble, ¿no? Un lugar de supervivencia, pues hacen lo que en este momento nos contó Carmen y ahora nos van a contar. No, y hay algo, Neil, antes de pasar con los otros Sí. invitados, que nosotros estamos hablando aquí de unas pruebas totalmente objetivas, ¿no? Porque no son opiniones, no es, no, yo creo o yo en ese momento interpreté, no, estamos hablando de un documento, y podríamos sacar 20 libros más con esa misma condición, ¿no? De fechas y desaciertos proféticos. Son cosas objetivas que están aquí de puño y letra desde hace muchos años. Y esto pues poca interpretación Claro. puede Sí. tener, ¿no? Entonces estamos hablando solamente de lo que Está nosotros escrito. podemos comprobar Está escrito, y está exacto. escrito. Ya Y- otras cosas, porque ahí... Yo puedo mencionar una, pero no la traigo porque no es una prueba objetiva. No es una prueba En objetiva. el porque sentido de sí, que claro, alguna vez en una conferencia que estuve se dio la fecha de la bomba atómica. Eso fue en 2006 y la bomba atómica debía estallar según 2006, según 2009, 2009. Pero bueno, yo solo lo escuché en la conferencia. Bueno, Claro. sería que tuviese Otra situación que pone complejidad a todo este asunto es que en todas las sectas y en todas las organizaciones religiosas donde se manejan profecías y mensajes de esperanza, siempre hay gente buena detrás de todas estas organizaciones. Y la gente buena, cuando entiende el mensaje de la profecía, quiere hacer cosas buenas, quiere colocar un servicio que trae la persona a la orden, quiere colocar de pronto sus talentos. sus talentos, exacto, porque así lo entiende y la profecía incentiva que así sea. Sin embargo, ahí es donde entran los líderes a manipular en qué forma podemos colocar nuestros talentos al servicio. Entonces hay personas que traen talentos físicos y otras personas que traen talentos espirituales. Las personas que traen talentos físicos son las más codiciadas por este tipo de líderes. O materiales. Exacto, materiales, Materiales. perdón, esa sería la palabra, materiales. Estas personas son las más codiciadas porque parten de una buena intención y tienen toda la voluntad para dar, para ayudar, y se aprovechan de esta situación para Sacar renta. sacar renta de todo este Claro que sí. de todo este tema. Bueno, ya nuestros próximos invitados ya nos hablan de unas tierras que compraron, pero en Colombia, en Antioquia. A esta finca se le conoce también como el Corazón de Dios. Buenas noches, Nancy, buenas noches, Carlos Mario, ¿cómo están? ¿Cómo fue su historia? Buenas noches, Neil, Juan, Salim, Carmen y a todos los que nos acompañan esta noche. A ver, yo le hago un recuento más o menos de qué pasó y por qué llegamos nosotros a comprar estas tierras. Nosotros llegamos a este grupo El Conocimiento en el 2002 y como decía Salim ahora,
llegamos con la visión y lo que nos vendían era que a 2012 ya todo esto se iba a acabar. Entonces que había que comprar tierras y bueno, nosotros llegamos en el 2002, en el 2004, a principios del 2004 tuvimos la oportunidad de estar en la campaña admirable en el 2003, donde viajamos a Venezuela. Allí conocimos una organización que ya existía dentro de este grupo, que se llamaba Fumbolsuc. Fumbolsuc se quería crear aquí en Colombia, pero por el nombre, como era la Fundación Bolívar Sucre, en Colombia no podía tomar ese nombre porque todo lo que oliera a Bolívar y Sucre iba a ser perseguido. Nosotros vibramos mucho con el tema de Bolívar y Sucre. Entonces se empezó a hablar de crear una organización acá en Colombia que se iba a llamar Fusidaris, Fundación 7 Destellos del Arco Iris, la Fundación Latinoamericana 7 Destellos del Arco Iris, y tenía un estribillo que decía que desde México hasta el sur, América Latina, eras tú. Entonces la idea de la fundación como tal era viajar desde México hasta la Patagonia y de ahí subir campañas con muchos buses para recoger los 144.000 de la profecía final, de la promesa final. Porque sin esos 144.000, esta humanidad nos iba a salvar. Entonces nosotros queríamos trabajar en esa parte de recoger estos 144.000. Por allá en el 2006, nosotros teníamos un apartamento en Medellín y queríamos conseguir una vivienda, una finca donde vivir. Por esa época, Zoraida Gutiérrez de Cali quería venirse a vivir a Medellín, a trabajar con la fundación también, y también quería conseguir una vivienda. Un domingo nos pusimos a ver unos avisos clasificados de la prensa y vimos que había una finca en remate en Guarne. Subimos, la vimos, nos gustó mucho, pero era muy grande y muy costosa para los recursos que teníamos entre los dos. En vista de eso, le dijimos a Robinson que como la idea era montar un centro de capacitación para poder traer a estos 144.000, nos uniéramos para comprar esa finca, así. Fusidaris podía tener un espacio, como la finca era muy grande, era de 65.000 metros cuadrados, 10.5 hectáreas. ¿Qué es Fusidaris? Fusidaris es la Fundación 7 Destellos del Arco Iris, la Fundación Latinoamericana 7 Destellos del Arco Iris, que fue la organización que se creó aquí en Colombia para hacer todo el trabajo de Bolívar y Sucre, digámoslo así. Correcto. Entonces, en esa finca de 65.000 metros cuadrados podíamos crear el centro de capacitación de la fundación, la vivienda de Zoraida y la vivienda de nosotros. Nosotros en ningún momento pensamos en donar tierra. Correcto. Simplemente era tener un espacio para vivir y donde pudiéramos hacer nuestro trabajo para el propósito. Lo mismo pensaba Zoraida. Lo que pasa es que cuando hicimos ese negocio, Robinson nos pidió el favor a nosotros de que la parte de nosotros, que era un 20% de la finca, nosotros colocamos el dinero para un 20% de la finca, que eso equivale a 1.3 hectáreas, 13.000 metros cuadrados, que la parte de nosotros la dejáramos a nombre de la fundación para que la fundación tuviera más peso a la hora de contratar. Nosotros en ese momento estábamos haciendo muchos contactos con todo el presupuesto participativo de la alcaldía de Medellín para conseguir recursos para la fundación. De hecho, nosotros pusimos a disposición, desde que llegamos al conocimiento, nuestro saber, nuestros conocimientos, que era la PNL. Con la PNL nosotros trabajamos afuera en el mundo y nos iba muy bien. Pero quisimos poner eso a disposición de la fundación para que a través de las herramientas de la PNL pudiéramos conseguir recursos para el propósito. El propósito del conocimiento. Del conocimiento. Con ese conocimiento creamos un curso que le vendimos a PDVSA, Petroboscan, Petroindependiente, petroleras de Venezuela,
que a través de Rodolfo Colmenares, que en ese momento era gerente de producción de PDVSA, y de Alfredo Pineda, que en su momento era gerente de Petroboscan y Petro Independiente, vendimos unos cursos para Venezuela donde ambos pertenecientes a la escuela. Estas personas que trabajan en PDVSA, pertenecientes a las escuelas. Ambos pertenecientes a las escuelas. Entonces ellos nos mandaban grupos de 25 personas de Venezuela para atenderlas acá en el oriente antioqueño, en el Hotel Las Lomas. Acá les dábamos 3 días de capacitación y normalmente terminábamos con una actividad social, lúdica, donde se sacaba, pues se llevaba la gente en la cabalgata y ellos se iban felices. Pero los ingresos que tuvimos por esas 10 capacitaciones sirvieron para que la fundación tuviera los recursos para comprar la parte que le correspondía a la finca, el 45%. Correcto. Porque el otro 35% era de Zoraida y el otro 20% era nuestro. Correcto. Pero la parte nuestra quedó a nombre de la fundación. Quedó vinculada a la fundación. Sí, sí. O sea, entonces, en ese momento, perdona, Carlos, en ese momento quedó claro que a pesar de que estaba incorporado el 20% a nombre de la fundación, era de ustedes. Entre los firmantes se tenía eso claro. Sí, se tenía claro y era claro tanto para Carlos Torres, que fue y vio la finca antes de comprarla, para Rodolfo Colmenares, que estamos hablando de los 7 del momento, Rodolfo Colmenares, Robinson Devia, Alejandro Aristizábal, Julio Monsalve, Lucía González, todos estuvimos ahí y todos eran conscientes de la negociación que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo, y que nosotros simplemente estábamos colocando ese dinero, pero como parte, como socios de esa finca. Para poder construir allí su vivienda. ¿Cómo? Para poder construir allí su vivienda. No era un tipo de donación, sino para tener un espacio en esa finca. Exactamente. Ya en el 2010, en el 2009 surge algo en el cual yo salgo de la fundación por un inconveniente que tuve con Carlos Torres. Pero no fue por expulsión ni nada, a mí no me expulsaron de ese grupo. Tuve un inconveniente con Carlos Torres y yo renuncié a la fundación. Entonces yo le dije a Carlos, bueno, pero necesito que cuadremos lo que es la plata que a nosotros nos deben de la finca. Que nosotros, la que nos deben no porque porque nosotros no hayamos prestado dinero. Yo lo que le dije, necesito que cuadremos ese 20% de la finca, que nos den la tierra para nosotros construir nuestro espacio. Claro. Entonces él me dijo, sí, mijo, tranquilo que eso lo vamos a cuadrar. A nosotros nunca nos negaron la deuda, pero nunca nos pagaban. Nunca nos negaban, pero nunca nos pagaban. Entonces, ya Nancy les va a contar qué pasó después de eso. Bueno, primero aclarar algo. Esta finca, a ver, digamos que el tema de Fusidaris, tenemos que partir de que la organización de Carlos Torres y Niño Nuevo, que son la misma cosa, tienen, digamos, diferentes estrategias para captar, pues, sus adeptos. Entonces, Fusidaris era una más de esas estrategias, porque en la época, digamos que esta secta, digamos, es dinámica, va cambiando, se va transformando con el tiempo. De hecho, ha recibido, o sea, muchos nombres, como Conocimiento Dorado, que era el nombre que tenía cuando llegamos, de que las casas de Juan, se trabajó que bajo las 4 plataformas. En la época que estábamos nosotros con el tema de Fusidaris, estábamos trabajando bajo las 4 plataformas. Entonces, bueno, ya uniendo todo lo que dijo Carlos Mario, es muy importante tener en cuenta que esta finca no es ni ha sido considerada nunca un remanente. No. ¿Por qué razón no ha sido considerada un remanente? Porque está muy cerca a la ciudad. Guarne
es un territorio que está a media hora de Medellín y tiene, digamos, unas condiciones que no cumplen las condiciones, valga la redundancia, tiene unas condiciones que no cumplen con lo que debe cumplir un remanente. Pero sí, digamos, es estratégica por el tamaño, por lo cercana a la ciudad, por el espacio que tiene para... El aeropuerto también. Perdón, muy cerca del aeropuerto. Porque está a 8 kilómetros del aeropuerto José María Córdoba, que es un aeropuerto internacional donde podíamos traer mucha gente de afuera a capacitarla allí. Por eso era importante esa finca. Esa finca se consideró en su momento como un pre-remanente. Okay. Bueno, para mantenerla dentro de ese esquema de remanente, entonces lo llamaban pre-remanente para preparar a los 144.000 que iban a llegar allí. Bueno, entonces digamos que ya, digamos, resumiendo todo esto, la finca queda a nombre de Fusidaris. Nosotros empezamos a partir del año, nosotros vivimos 2 años, porque el objetivo de nosotros siempre fue vivir o sea, estábamos consiguiendo un terreno donde pudiéramos vivir y disfrutar de una vida tranquila en el campo. Ese era nuestro objetivo y el objetivo de Zoraida. La sociedad que se formó ahí fue por conveniencia en vista de que los recursos que teníamos pues no alcanzaban para comprar ese terreno. Quien hizo, digamos, toda la gestión, esa fue una tierra que se compró bajo un proceso de subasta que estaba haciendo el Banco Sudameris. Robinson fue el que participó en representación de la fundación en la subasta y pues bueno, ya se obtuvo el derecho a la finca y empezamos a vivir en la finca. La propiedad tiene 2 casas, una casa vivía Zoraida, en la otra habitamos nosotros y allí alcanzamos a vivir 2 años. Una vez salimos de allá, por diferentes circunstancias, empezó el proceso de reclamación. Ahí fue donde empezó Cristo a padecer, porque reclamábamos, bueno, ¿cuándo vamos a organizar nuestro 20%? ¿Cuándo nos van ¿cuándo vamos a tener nuestra tierra, el lugar donde vamos a vivir? Todo eso. Entonces se empezó a hablar en el 2010 de una negociación. Bueno, ¿ustedes qué piden o cuánto piden ustedes por la parte de ustedes? Se hizo una reunión aquí en una finca en Guarne, en la cual participaron varios integrantes de los 7 de ese momento y estaba liderada por Carlos Torres, y se dijo, se les va a pagar tanto por la tierra de ustedes, y Robinson, usted queda encargado de pagarles a ellos y de pagarle a Zoraida tanto dinero por lo que les corresponde. Así fue que empezamos durante 2 años más o menos a recibir unas pequeños, digamos, abonos, cuotas o abonos, donde lo que se nos alcanzó a dar, de entregar durante ese tiempo, no alcanzó ni siquiera para las mejoras que nosotros le hicimos a las viviendas y a la finca en términos generales. Así fue que nunca nos pagaron, y entonces Robinson llegó un día y nos dijo, muchachos, hasta aquí llegué yo, ya cóbrenle a Carlos Torres, que Carlos Torres es el que les va a pagar a ustedes. Y a partir de ese momento empezamos a entendernos con Carlos. Nosotros no podemos decir que Carlos Torres nunca nos negó la deuda, siempre nos decía, mijos, esperen, denme una esperita que me va a llegar un dinero, denme una esperita que tal cosa, siempre, o sea, cada que él venía a Medellín, que venía a esta zona, a este territorio, siempre teníamos la reunión, o sea, ¿cómo va lo de nuestro pago? ¿Cómo va? Nunca se llegó. Hasta que ya en el 2017, en la reunión 30-30, pues surgieron algunas cosas allá muy terribles, incluso Carmen y yo pertenecíamos al programa Mujer. Allí sucedieron cosas muy terribles. Yo tomo la decisión de salir de la organización y empezamos en el año 2018 de una manera insistente a cobrar lo que se había quedado establecido que nos iban a pagar, y nunca se hizo. A tal punto que en el 2019
teníamos una reunión con Lucía González, que es la representante legal en este momento de la fundación. En el 2018, en agosto, habíamos tenido una reunión. Carlos había dicho a ustedes, Javier les va a pagar la parte de ustedes, Javier Patiño. En enero del 2019 tuvimos una reunión, la íbamos a tener Carlos Mario, Lucía y yo, cuando allá se apareció la plana mayor de un grupo de personas que dijeron en ese momento ser las directivas de la fundación, de la asamblea, y que ellos estaban allá para a ver nosotros qué era lo que necesitábamos, así de una manera arrogante, grosera. Carlos Torres nos dijo, ¿ustedes qué es lo que están reclamando? ¿Ustedes qué es lo que están necesitando? Y bueno, allí nosotros no los esperábamos a ellos, porque de hecho Carlos Torres había dicho que a Carlos Mario no lo podía atender ni siquiera en Ecuador, que él estaba muy ocupado, y se tomó el trabajo de venirse para Medellín. Allí estuvo presente, estuvieron incluso con abogada, y nos dijeron, bueno, nosotros le dijimos, usted sabe, Carlos, que lo que nosotros hicimos, la entrega del dinero que nosotros hicimos y la compra de la tierra que nosotros estábamos, o sea, eso lo hicimos y se lo entregamos a nombre de Fusidaris, porque nos dijeron, o sea, ustedes están trabajando y tratando con hombres de ley, con hombres que trabajan con la conciencia, con la verdad, con la justicia. A ustedes no se les va a perder un peso, no se les va a perder un centímetro de tierra, no se les va a perder. Y nosotros confiando en eso, confiando en ellos, pues accedimos. Entonces, ese día le dijimos, Carlos, usted sabe muy bien cómo se hizo la negociación y por qué nosotros entregamos las tierras a la fundación. Usted sabe bajo qué parámetros. Usted sabe que nosotros no tenemos escrituras a nombre de nosotros. Y ya la conclusión, digamos, que él y Javier Patiño tomaron fue decir, si ustedes están interesados, entonces váyanse con las leyes del mundo y cobren con las leyes del mundo, a ver qué documentos tienen para presentar ante las leyes del mundo. Entonces ellos sabían que nosotros no teníamos documentación, que no teníamos, y que lo poquito que quedó en el archivo de Fusidaris, y la señora Lucía González nunca nos ha querido entregar absolutamente copia de nada de lo que nosotros, de la documentación que quedó, o sea, que fue la entrega del cheque nuestro con el que nos pagaron el apartamento, donde se hacía pues como un convenio de lo que, porque nosotros entregábamos ese poder a Fusidaris, todo eso, y nunca nos quisieron entregar absolutamente nada. Y a partir de ese momento, nunca ni Carlos, ni Javier, ni Lucía González, nadie nos ha querido volver a responder un teléfono, a responder un correo, a responder un WhatsApp. Absolutamente nadie nos da la cara. O sea, simplemente nos dijeron, ustedes saben que no tienen papeles, entonces vean a ver cómo cobran con las leyes del mundo. Así nos vamos a tener que ir con las leyes del mundo. Eso nos dijeron. Y Carlos Torres nos dijo algo que pienso que fue de las cosas más bajas. O sea, hay una cosa que yo quiero aclarar. Yo contra el conocimiento no tengo absolutamente nada. Ha sido un conocimiento hermoso que me ha ayudado a crecer, a despertar. Ha sido algo maravilloso. El conocimiento es perfecto. Pero yo estoy hablando acá de algunas acciones que han cometido algunos personajes de esta secta, que van en contra total de los valores que promueven, la verdad y la justicia. Por ninguna parte se les ha visto. Por ejemplo, nos decía Carlos Torres ese día, allá en la finca en Reina Mora, o Corazón de Dios, como se llamó posteriormente, allí quedó, digamos, sembrado un disco, el disco dorado, el disco de Miguel. Que no fue un disco, sino una pila de vidrio que echaron allá en la... Bueno. Claro, que a esto se le llama el disco de Miguel. El disco de Miguel, exacto. Sí. Y resulta que Carlos, ese día, en esa reunión donde nos dijeron, y la conclusión fue, váyanse a cobrar con las leyes del mundo, nos dijo Carlos, mire, esto no debe salir de entre las personas que estamos acá reunidas. Allá en esa finca, allá en ese disco, por las malas acciones que han cometido las personas del disco,
esas malas acciones han generado que haya muchos espíritus ahí deambulando, muchos espíritus. Y solamente se los digo que a partir de dentro de muy poquito, las personas que han tocado ese disco van a empezar a morir. Y es más, las personas que han tocado esa finca van a empezar a morir. Es más, les digo una cosa, su hijo, que él sabe muy bien que es nuestro único hijo y que mucho tiempo lo deseamos y lo buscamos, dijo, su hijo está en peligro de muerte por haber pisado esa finca, está en peligro de muerte. Y nos dijo, aún sabiendo lo que yo les digo en este momento, ustedes siguen interesados en seguir reclamando tierra. Eso es para que le dejara de cobrar. Sí, claro. Claro, sí, así. Es trabajar con el miedo. Trabajar con el miedo, con la amenaza, o sea, los corto del libro de la vida, con ese tipo de cosas que realmente son, o sea, son perversas, de verdad que sí. Hasta el momento entonces no ha habido una recuperación del 20%, no ha habido una conciliación. Digamos que lo más cerca que yo vi en determinado momento de que nos pagaran fue por allá, creo que en el 2016, cuando él estaba esperando un dinero muy grande que le iba a llegar de una pirámide que estuvo allá en Barranquilla. Sí, no sé si usted le recuerda. Con toda esa plata, con todo ese burgo de plata que le iba a llegar de allá, con eso nos iban a pagar. Que terminó siendo también otra estafa. Otra estafa, sí. Incluso, pero ya no él estafando, salió, sino a él lo estafaron. Exacto. Y como a él lo estafaron, salieron personas de la organización de la escuela de Carlos Torres en Séptimo Día. Sí, denunciando esa estafa. A la estafadora. A la estafadora, sí. Exactamente. Entonces a ellos lo estafaron y ellos estafan. Hay algo que hay que mencionar aquí. Hay un comentario de Llama Violeta que me llama la atención y me gustaría comentar. Dice, el contexto... más arriba, aquí está. Dice aquí, qué pena, ¿por qué no hacen un debate con Cardona? Esto está mal. Señalan con un dedo a quien solo habla de alguien que ha estudiado todas las profecías y coincide con lo que ustedes tratan. Bueno, primero, un debate, Gabriel no lo aceptaría. Gabriel, yo sé que vas a ver esto. Yo te quiero mucho, pero si quieres mañana nos conectamos aquí, hacemos un programa y charlamos. Pero él no lo va a hacer. Entonces, ahí pues es complicado. Ojalá lo haga. El tema aquí es que, porque por acá nos dicen, no, pero Gabriel se ve siempre muy tranquilo en las entrevistas. Aquí no estamos hablando de Gabriel, estamos hablando de un inconveniente con las personas que están compartiendo su testimonio, que lo están haciendo porque esto está denunciado con pruebas a la fiscalía. Aquí no estamos hablando de chismes, no estamos hablando de muchas cosas que se dicen, que algunas sabemos que son verdades, pero como no hay pruebas, en eso no hay que meterse. Tampoco estamos sacando pruebas rebuscadas, no, aquí hay unas denuncias serias y simplemente estamos dando voz a unas personas que tienen un problema muy fuerte, que seguramente muchos de ustedes que nos están viendo, si lo tuvieran, seguramente reaccionarían peor, con insultos, denunciando y quién sabe qué otra barbaridad, por la rabia que podría dar perder unas tierras, un dinero, por un proceso de malos entendidos y de engaños en el que cayeron muchas personas. Entonces, por ejemplo, no que Gabriel se ve muy tranquilo en las entrevistas, pues claro, yo también en una entrevista pues no voy a insultar o voy a decir ahí lo malo que fui, o si algún día le pegué a un perrito o a un gato, no, yo ahí voy a hablar de lo que tengo que hablar, del tema profético, voy a estar muy tranquilo, pero una cosa es dentro de la organización, una cosa es lo que pasa dentro, y para entenderlo hay que estar dentro, o sea, eso no se puede explicar aquí. Nosotros aquí no estamos haciendo un programa para señalar a una persona a nivel personal, como muchos ahí están comentando en el chat. Aquí no hemos hablado de Gabriel, porque Gabriel está haciendo su trabajo con el proceso de Niño Nuevo. Él está ahí dentro, él es consciente de muchas cosas. Es la misma agrupación del Sembrador de Carlos, porque hay muchos todavía que preguntan por ahí, es lo mismo. Y Gabriel está en un proceso en el que estuvimos nosotros. Nosotros hacíamos lo que hoy Gabriel hace. Por eso nos ponemos en sus zapatos y no, hombre, y por el aprecio que le tenemos, porque nosotros conocimos a Gabriel, conocimos a su familia, compartimos con él y hay que dejar que él viva su proceso. En algún momento, si se da cuenta, pues se dará cuenta y si no, pues no pasa nada. Hay también un comentario que iba a traer a colación, pero bueno, no quise interrumpir el relato de nuestros invitados.
que decía que porque este tipo de programas y pareciera que nosotros nos estuviésemos enfrentando, sacando los trapitos al agua de otra organización para nosotros quedar como lo mejor o como la única poseedora de la verdad. Este programa nace, y también hay unos comentarios que refuerzan lo que voy a decir, nace para que nosotros entremos en contexto y descubramos qué es lo que hay detrás de las sectas. Nosotros hicimos este programa porque las denuncias son palpables, ya están en fiscalía, ya todo este proceso tiene un curso completamente legal. Y también lo otro que nos motivó es que también salió en un programa nacional, ¿vale? Y muchas personas nos preguntaron por esto. Y la otra es que nosotros estuvimos dentro de esa organización, supimos ciertas cosas y como tenemos esa experiencia, queremos comentarla para que estén o tengan un cuidado al acercarse a estas organizaciones en el ámbito investigativo. Es solamente esto, es un programa para prevenir que a nosotros nos pase lo mismo o que a ustedes les pase lo mismo. Eso se entiende de una manera, de otra manera sencilla. Nosotros aquí en Descubriendo hemos hecho programas denunciando, por ejemplo, a un falso Dios, a Jehová. Es decir, en algún momento nosotros leímos y nos dimos cuenta que están engañando a las personas de esta humanidad con un falso Dios. Cuando hacemos la denuncia decimos, wow, qué bien. O cuando hacemos una denuncia en la iglesia romana, vaticana, investigamos y todas sus cosas oscuras que en el tiempo se han hecho. O las iglesias evangélicas, o el Opus Dei, o cualquier organización. Y cuando ese tipo de organizaciones se denuncian, están bien. Exacto. Pero cuando denunciamos en las que estuvimos nosotros, en las que participamos, sentimos que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué no hacemos con lo que comprendimos y comprendemos que es una manipulación, lo que comprendimos y comprendemos de otras organizaciones? Es así de sencillo. Es como si nosotros participamos de un engaño y nos callamos para no entrar en el debate. Estamos siendo cómplices del engaño. Salín explicó que por mucho tiempo hicimos lo que hoy está haciendo Gabriel. Sí. Pero hoy no lo queremos seguir haciendo. Y queremos advertir. Es una parte, digamos, de responsabilidad nuestra en abrir los ojos después de hacer parte de algo que entendimos que no era. Como cualquier evangélico que después de estar allí abre los ojos y advierte a los demás de lo que vivió allí. Es sano, no hace parte de una confrontación. Es sano tratar de advertir. Y es sano también tomarlo, si se tiene o si se entiende, o desecharlo de igual manera. ¿Cierto? Aquí hay un comentario interesante que nos dice: mientras están en la secta se lucran, ya los expulsan y ahí sí hablan del otro estafador de Torres, pero al final todos son estafadores que se lucraron. Bueno, eso tiene parte, ¿verdad? Hay personas que dentro de estas agrupaciones se lucran y se aprovechan del negocio. Eso sí, claro, eso ocurre no solamente en esta, sino en muchas otras agrupaciones. Y cuando ese tipo de personas los expulsan o tienen inconvenientes con los líderes, claro, se empiezan a sacar los trapitos al sol. No es nuestro caso, afortunadamente, en el tema de dineros, en el caso de este grupo, pues en mi caso, pues nadie puede señalarme que me lucré o me robé un peso, porque no estuve metido en ningún proceso administrativo de jerarquía o de jerarquía donde manejara dinero, y tampoco pues puse dinero porque no tenía. Entonces, pero sí ocurre, ¿no? Ese comentario es interesante porque esto sí ocurre dentro de estas agrupaciones. Carmen pidió la palabra. ¿Carmen? Sí. Sí, es que en algún momento escucho que se protege la imagen de niño nuevo. Yo soy testiga indirecta de un momento en que la compañera Natalia Camargo, que también valientemente denuncia en Séptimo Día, ella hace allí en su narración alusión al momento en que la citan para persuadirla que no debe comprar esa finca a la que la han invitado. En esa reunión usan a Gabriel Mauricio como una imagen de credibilidad y le dicen: su dinero se le va a regresar. Y Gabriel Mauricio le dice a Natalia: yo voy para Ecuador y le voy a traer su dinero. El dinero no lo envían con Gabriel Mauricio,
o si lo envían, quien se lo entrega a Natalia es otra persona y el dinero viene incompleto. Gabriel Mauricio pone la cara en momentos, pero cuando se necesita sustentar o responder con el compromiso, con la tarea que Carlos Torres le deja, Gabriel Mauricio evade la responsabilidad. Gabriel Mauricio también tiene una actitud muy fácil, y es que él no responde celular, él dice no me hablen mal de nadie, no estoy para chismes. Entonces él pone la cara bonita ante sus documentos, ante los materiales que maneja, pero él nunca quiere escuchar a las personas. Yo le escribí muchas veces, Gabriel Mauricio, mire lo que está pasando en esta organización, al correo, a los números de celular de la esposa o de la mamá del hijo, y Gabriel Mauricio nunca se apersona de las cosas. Lo mismo sucede con José Delis, que son dos personas que parecen lindas, que parecen inocentes. Yo, Carmen Rojas, puedo decir que ninguno de los 7 es inocente, ninguno. Gilberto Molina, que es un señor ya también de bastante edad, no es inocente. Yo lo he visto explotando a las personas de Yopal, recibiendo regalos, pidiendo dinero. Ninguno es inocente. Adolfo, el de la conciencia, no es inocente, sino porque a nombre de él se encuentra la finca de Pensilvania. Ninguno es inocente. Para las personas que nos están escuchando y que creen que tal vez el problema es de Sonia, porque hay un común acuerdo en que Sonia nos maltrata, Sonia nos humilla y Sonia saca dineros prestados, pero Carlitos no sabe. ¿Quién es Sonia? Falso. La esposa de Carlos Torres. Son un equipo perfecto de trabajo. En un momento que yo estuve encomendada para recoger unos dineros en Colombia y llevarlos, cerca de 45 millones, cuando uno llega está Carlos y Sonia recibiendo la millonada. Entonces son un equipo perfecto y los 7 también lo son. Me consta, tengo chats, tengo audios, y cuando uno empieza a acudir a ellos, lo bloquean. No quiero saber de préstamos, no quiero saber de deudas. Mi propósito es llevar este mensaje. Es una manera de evadir la responsabilidad y seguir pareciendo con cara de santo. Válido, muy válido lo que usted nos dice, porque bueno, nosotros esa experiencia no la vivimos, pero usted que la vivió a primera mano tiene las pruebas y tiene todo el carácter y toda la valentía para decirlo, y bueno, fue su experiencia totalmente respetable. Sí, ya en esta parte final del programa quisiera preguntarle a nuestros 3 invitados sobre su aprendizaje. Escuchamos muy bien a cada uno de ellos decir pues la creencia concreta que tenían de que haciendo esta aportación estaban contribuyendo a un propósito sano, a un propósito bueno, pero que luego de ciertas actitudes y ciertas acciones se comenzó a tener desconfianza. La desconfianza que hasta el sol de hoy pues se mantiene y se sostiene porque no ha habido una, sobre todo, solución de la problemática. Así es. Porque todo se hubiese podido resolver si se cumplen con las peticiones. En el caso de Carmen, pues ayudemos a vender estas tierras para que Carmen pueda tener nuevamente su dinero. Sencillo. Y no ha pasado nada. Se cumple con lo pactado desde el principio, a pesar de que, por ejemplo, pudieron haber algunos inconvenientes por cualquier razón. Y en el caso de Carlos Mario y de Nancy, pues ahí está la tierra. Están los 20%, vamos a venderlo, vamos a hacer algo, pero que la persona sienta que no fue robada ni estafada. Sobre todo en un ámbito en el que se está moviendo todo esto, y es el ámbito del espíritu, ¿verdad? Entonces, un mensaje que nos ayuda, nos enseña, que nos libera, que nos levanta, pero que también está lleno de algunas inconsistencias. En este caso, nosotros entendemos que hay reacciones, o van a haber reacciones dentro de la agrupación. De hecho, una de las cosas que ocurre habitualmente, y eso hay que decirlo, y es una de las cosas de las sectas, quienes salen porque no les gustó, quienes fueron expulsados, lo hacen en silencio, y lo hacen en silencio además por miedos a que sean señalados, miedos a que sean sacados en una circular, miedos a que sean cortados del árbol de la vida, del libro de la vida, miedo a que se ataquen personalmente a esas personas que se atrevieron a hacer algún tipo de denuncias, y entonces que callan y tratan de aislarse y de no referirse más a la situación. Incluso se puede utilizar algún tipo de argumentos como que
Bueno, eso fue mi aprendizaje. Bueno, tuve que vivirlo. Bueno, pero también hubo cosas buenas. Es decir, es una serie de excusas que nosotros mismos, porque estamos hablando de nosotros también, porque fuimos expulsados, de nosotros mismos para no enfrentar un miedo. Un miedo a no ser señalados, un miedo a no ser señalados como lodo, o como dragón, o como aliados del uno, o aliados del otro, y preferimos callar. ¿Verdad? Estas denuncias que hacen estas mujeres, y en este caso Carlos, ella lo dijo ahorita, refiriéndose Carmen a Natalia, esta valiente mujer. Entonces fíjese cómo dentro de la misma organización, quien se atreve a hacer esto es un valiente. ¿Por qué un valiente? Por el miedo. Y cuando algo funciona bajo el miedo, ahí no están funcionando bien las cosas. Nosotros, les decía a muchos amigos que tuvieron que pasar años para perder el miedo. Nosotros, o sea, estamos hablando de algo que nos toca a nosotros. Y que hacerlo, no lo queremos hacer, o este programa no lo queremos hacer con un señalamiento irrespetuoso, con un señalamiento que toque al ser humano, que vaya al ser humano. No, estamos tratando de analizar cosas que se están haciendo mal, porque si el río suena es porque piedras lleva, como muchos me han dicho. Esto que vimos apenas es la punta del iceberg. Entonces uno dice, ¿y dónde están las aguas subterráneas? Nadie quiere hablar. Nadie se atreve porque puede salir una sentencia de muerte que alguno interpreta como puede ser real. Claro. Y se quedan callados. Entonces, el programa que hemos hecho hoy es sumamente valiente en esos términos, de nosotros tres y sobre todo en nuestros invitados que son los que han vivido el rigor. Porque nosotros tuvimos lo nuestro, ¿no? Hombre, a nosotros nos han matado 50 veces y resucitado otras 50 para volvernos a matar otras 50 en miles de circulares y señalamientos. El punto aquí es que estamos dándole voz a unas denuncias que, bueno, primero salieron por Televisión Nacional y bueno, y la denuncia como tal no es nuestra, pero nosotros a partir de esas denuncias que estas mujeres hacen y Carlos podemos compartir algo de nuestra experiencia. Porque nosotros fácilmente podemos hacer un programa hablando de todas las irregularidades que vimos, desaciertos, fallas de la organización, cosas que sabemos que tenemos pruebas, una cantidad de cosas que podríamos acá, pero como dice Neil, no sería un programa con un propósito de enseñar o de informar, o no sería respetuoso, porque ya son cosas de pasillos, claro, algunas cosas personales, chismes, y ahí sí no entramos, pero tampoco podemos omitir ciertas cosas que ya son escandalosas y que además son denuncias legales. Esto aquí no es algo inventado, no es algo que no hayan pruebas, y queremos darle voz porque de esta forma se puede evitar a que más personas caigan en eso. Si usted quiere ingresar a la organización, si usted ha escuchado a Gabriel o al señor Carlos y le suena el mensaje, usted es libre de entrar. Nadie le va a prohibir que no entre, que entre o cualquier cosa. Así como cuando hablamos de la Iglesia Católica y hay personas que nos escuchan y el domingo van a la misa. No tiene ningún problema. Es decir, nosotros vamos a denunciar cosas que de la Iglesia Católica sabemos por denuncias que se están haciendo mal dentro de esa organización. No porque nosotros seamos perfectos ni los jueces, porque aquí nosotros están registrados en todos los videos la cantidad de errores que hemos hecho y hemos recibido denuncias y críticas de ustedes y de otras personas y las hemos aceptado muchas veces. Pero eso no nos impide poder compartir nuestra opinión y nuestra visión de ciertos temas. Creo que pidió también la palabra Nancy. Bueno, hagamos eso, ¿no? Vamos a darle la palabra a ellos para que ellos, de acuerdo a todo esto que nos contaron, nos cuenten ahora su aprendizaje, porque sin duda alguna el tema legal continuará, no será resuelto, ni mucho menos en lo que hablemos hoy aquí. Eso serán cosas de las autoridades competentes, pero ya a nivel personal de ustedes, ¿qué aprendieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué quieren advertir? ¿Por qué hoy ponen la cara en descubriendo, a pesar de que quienes hablen por aquí son amigos del lodo, como allá se maneja y todo aquello? Pero ¿qué los impulsó? Vamos primero con Carlos Mario y con Nancy. A ver, Neil, antes de hacer esa reflexión, yo les quería comentar algo que ojalá y hubiera alguien de Venezuela que nos contara qué ha pasado allá con las tierras. Porque yo lo poquito que sé es que la mayor parte de las tierras, de los remanentes que se consiguieron en Venezuela, creo que son 3, la mayor parte de ese dinero lo puso Rodolfo Colmenares. Te fue expulsado después, ¿no? Momento.
Sí, expulsado, y hay que ver qué le han reconocido a él de esas tierras. Que le tienen prohibido entrar a ellas. Que le tienen prohibido entrar a esas tierras y todo ese cuento, porque estamos hablando aquí en Colombia, pero ¿qué ha pasado en Venezuela con esos remanentes? Lo que pasa es que Rodolfo es una persona, y yo le digo algo, si uno puede hablar de personas correctas y nobles, que haya conocido dentro de ese grupo, para mí, Rodolfo Colmenares. Colmenares. Entonces sería bueno que de pronto dentro de todas las personas que nos estén escuchando y viendo, si alguien de Venezuela que tenga conocimiento del tema y nos pueda contar también cómo está la situación allá, sería excelente, porque también eso ayudaría a desenmascarar todo lo que es esta secta. Ahora, ya aparte de todo eso, para mi reflexión, ¿qué aprendí de todo esto? Primero que todo, yo creo que nosotros lo único que no podemos perder es la inocencia. Sí la debemos de perder hasta cierto punto, pero también debemos de seguir siendo inocentes en muchas cosas, porque si nos volvemos calculadores todo el tiempo, no alcanzamos a limpiar nuestro corazón y a sacar y a crear ese amor dentro de nuestro corazón, que es lo que aprendimos dentro de ese conocimiento, que es lo que es válido realmente. Tener ese amor por los demás. Y sí, no perder la inocencia del todo, y hablar y como transmitirle el mensaje a las personas que se fijen muy bien dónde llegan. Claro. Pero no, aprendimos de la situación, y yo creo que ya más grupos difícilmente. Así que imposible. Nancy. Bueno, yo quería compartirles ahorita que Carlos Mario tocó el tema de Rodolfo. O sea, a nosotros nos sucedió exactamente lo mismo, a pesar de que allá en esa finca Reina Mora, el Corazón de Dios, que está el producto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, dedicación durante muchos años, está ya representado en tierra, y nos prohibieron también la entrada, o sea, a Weimar desde hace como 3 años. Un día íbamos a ir a llevarle algo y nos dijo, o sea, qué pena, si se pueden encontrar conmigo en el pueblo, porque ustedes me tienen prohibido que ustedes entren a esta finca. Entonces, imagínense pues, pero bueno, ya entonces como estamos en el tema de las conclusiones y de los aprendizajes, el objetivo mío durante 4 años, desde el 2018, he guardado silencio, total silencio, y lo saben muchos y muchas amigas mías, personas del conocimiento, de las que, teniendo, digamos, un anhelo en mi corazón de estar cerca de ellas, de compartir con ellas, he tratado de evitarlas, de compartir muchos espacios y momentos gratos con ellas, sencillamente porque o sea, siempre aflora en las conversaciones, bueno, y ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no volviste? ¿Qué ha pasado? Tal cosa. Nunca nadie puede señalarme de que ni Carlos Mario ni Nancy han salido por ahí a hablar mal de Carlos Torres, o ahorita pues de las nuevas, digamos, estrategias que tienen como Niño Nuevo. O sea, no hemos salido a hablar mal ni a decirles nos han quitado, no nos quieren pagar, tal cosa, no. Pero realmente el trabajo que hicieron Natalia y Carmen y el otro compañero que aparecieron en el programa Séptimo Día realmente nos aterrizó, porque nosotros, o sea, en nuestro, Carlos Mario mencionó ahorita la palabra inocencia, digamos, en nuestra buena fe, en nuestra inocencia, digamos,
hasta hace muy poquito, casi que podríamos decir hasta que Carmen salió por televisión, estábamos todavía pensando y confiando en que las personas del conocimiento, encabezadas en Carlos Torres, que nos iban a devolver nuestro 20%, que Lucía González, que se comprometió en una junta directiva, se comprometió a devolvernos, a tocar por lo menos el tema con los integrantes de la junta, nunca nos respondió, nos ha puesto la cara. O sea, nosotros estábamos pensando que nos iban a pagar, pero cuando salen estas mujeres valientes, que estoy de acuerdo con esa palabra, a dar la cara ante todo un país, ante toda, o sea, una comunidad muy grande que tiene gente en todas partes, y salen a decir, es que esto me está pasando, esto, y el tema de las tierras y el tema de los, ¿cómo se llama? La acusación que hizo, la denuncia que hizo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el delito? Por estafa. Estafa. Nos sentimos estafados, entonces nosotros dijimos, pero es que eso también le pasó a fulanita y a fulanita. Entonces lo de nosotros también es una estafa. Entonces, en ese momento, digamos que nos sirvieron de inspiración para ahorita, no importa, o sea, yo no le tengo miedo a Carlos Torres, no le tengo miedo a Niño Nuevo y no le tengo miedo a absolutamente a nadie. ¿Y qué quiero? Que esas personas que el día de hoy están buscando conocimiento porque tienen una necesidad en su espíritu, en su corazón, de conocer la luz, de acercarse a la verdad, de hacer suya la justicia. Yo les digo, el conocimiento es perfecto, el conocimiento es lindo, es enriquecedor, el conocimiento no tiene nada de malo, pero eso sí, a Niño Nuevo, a Carlos Torres, no le den un peso, no le den sus tierras, no le den, o sea, el fruto de sus trabajos, del sudor, de sus frentes, no se lo entreguen a estas personas porque van a salir estafados como salimos nosotros. Entonces, que sea eso, sigan buscando el conocimiento, crecer en el espíritu, pero no sigan siendo bobos, estúpidos como en su momento actuamos nosotros. Ese es el aprendizaje. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Gracias, Nancy. Bueno, escuchemos también a Carmen. Carmen, nos estaba mostrando el celular. Sí, es que así como ellos se acordaron de los compañeros de Venezuela, que algunos se han estado intentando comunicar con nosotras para comentarnos sus testimonios, parece que hay mucho por averiguar de lo que pasa en Venezuela. Entonces, en algún momento les comentaba que Carlos y Sonia me pidieron el favor de llevar una encomienda de dineros que le entregan a Lucy, la médico Lucy, entre comillas, porque es médico alternativo, para que de una vez a la médico Lucy, a la médico Juanita, como que no le confíen tanto su salud, ¿no? Sus cuerpos, que es como nuestra herramienta principal para transportar nuestro espíritu. Entonces, iban dineros que le habían entregado a Lucy, no sé qué personas, a Freddy Libreros, porque en este programa, a diferencia del Séptimo Día, pues tuvimos un poquito más de tiempo y podemos mencionar personas, porque existe la prueba. Les estaba tratando de mostrar en mi celular todas las pruebas que tengo aquí a la mano. De Medellín llevé 14 millones de una señora Elena Pareja. No conozco quién es Elena Pareja, pero recibí 14 millones. Supongo a la fecha no se los han cancelado. Tengo casi la certeza. De Bogotá, de Rosa María Greda, recibí 12, bueno, en realidad como 14 millones, porque ella los cambió en dólares, por ser más amable. Es una persona muy buena. Y cuando se los entregó a Sonia, dice, pastusa tenía que ser. ¿Por qué los cambió? Si nos dan más dólares y los cambiamos aquí en Ecuador. Entonces, y así muchas personas que han entregado dineros. No somos solo unos pocos. Ojalá y que lamento pues que este programa Descubriendo se torne así, pero es que también es la oportunidad que usted nos da, Neil, de que no solo quienes perdemos cosas materiales. Yo valoro mucho las personas que perdieron su tiempo, que esto fue un entretenimiento para alejarse de sus responsabilidades académicas y laborales. Neil, eso tiene muchísimo valor. En este momento podemos dar la cara a quienes perdimos cosas materiales porque podemos entablar estas demandas, tenemos los soportes o los testimonios de pruebas documentales para seguir el curso de las demandas. Pero es que quienes pierden el tiempo, quienes
renunciaron a sus empresas, a sus universidades. Es una pérdida valiosísima. Quienes descuidaron sus familias perdieron muchísimo, Neil. Entonces, como reflexión, es una payasada realmente el comportamiento de estos líderes espirituales. El conocimiento es valiosísimo, invitar a todos a que lo apliquen, porque yo hice mi mayor esfuerzo en aplicarlo, fui una súper defensora de este conocimiento y equivocadamente de Carlos Torres y sus líderes, y no entregar un solo peso, no volver a prestar un solo peso, no volver a comprar una sola boleta de rifa. ¿Qué pasaría cuando no se entregan los recursos o entregan conocimiento espiritual o nos dedican tiempo de calidad para reflexionar en grupo? Porque al comienzo seremos grupo, pero luego cada quien aprovechará estas herramientas y las aplicará en su vida. Y no me crean. Si no lo creen, presten dinero. Díganle a Carlos Torres, por favor, aquí estoy yo, vendo mi casa, le quiero comprar una de las 3 fincas a Carmen Rojas. Y ese día, pues, se acordará qué pasa con sus fincas. Con muchísimo gusto, háganlo. A una sola persona, éticamente, no le vendo las 3 fincas, pero ensáyenlo, cómprenme una sola. Y se darán cuenta quién es Carlos Torres, quiénes son los 7 ángeles, quiénes son los 2 testigos o escoltas, que lo puedo decir, y perder el miedo. No va a caer el trueno, los tronos y potestades no se van a disgustar con nosotros, ninguna de estas maldiciones se cumplen. Yo puedo dar testimonio que estando retirada voluntariamente con mi carta aquí afuera, lo que se siente es la libertad, se siente al Padre Eterno palpitar todos los días. El canto de las aves se escucha más bonito en mi finca. El brillo del sol también lo siento más hermoso. La salud física se recupera, porque es que este es un trauma muy fuerte, que no hay psicólogo ni psiquiatra que lo pueda sanar. Solo lo sana el paso del tiempo, lo sana la certeza y las ganas que tenemos de conocer la verdad y de seguir amando al Padre Eterno. Es lo único que nos puede dar esta fortaleza, que nos recupera nuestra salud física, y hay que hablar de la salud mental, y hay que hablar también de ese brillo que debemos recuperar en nuestra mirada, en nuestros ojos, y podernos reír de la estupidez que cometimos, sin abandonar la parte legal, porque aquí hay que avanzar serenamente, como lo puedo demostrar yo ante las cámaras de Séptimo Día y ante este programa, pero es porque legalmente voy a ir hasta el final, porque tengo todas las pruebas y ellos tendrán que ayudar a vender estas fincas, o en algún momento no voy a tener miedo de ingresar allí y venderla a particulares. Tendrá que pasar unos años, otros meses, pero la justicia llegará y brillará. Muchísimas gracias, Neil, por este espacio, a todo su equipo de trabajo, a Nancy, un abrazote, lindo verla hoy en este programa, sin habernos puesto de acuerdo, y a Carlos Mario, que ese proceso que inician ustedes y que nosotras pudimos animar, que llegue a feliz término y que ustedes puedan volver a tener su vivienda, porque esa historia la conocí de usted hace como 5 años, y es una historia que cuando sentí que a mí me estaban engañando y que no me estaban cumpliendo, me acordé de ti y de Carlos Mario, y sentí que la historia se estaba repitiendo. Un abrazo, súper feliz de haberlos visto ustedes también en esta entrevista. Realmente un abrazo. Bueno, muchas gracias a Carlos Mario, a Nancy en Medellín, a Carmen en Yopal. Escuchamos mucho más de lo que pudimos haber escuchado en el programa Séptimo Día. Y bueno, lo que deseamos para ustedes es que se resuelva la situación, de que pueda volver al cauce la razón principal por la que hicieron lo que hicieron, y sea solamente un recuerdo más, incluso por el bien de la organización que lidera Carlos Torres. Totalmente de acuerdo. Claro, que haya más transparencia. Fuese mucho mejor si, por ejemplo, le dijeran a la gente: vea, usted tiene un recurso, tiene una tierra, usted la quiere donar, es consciente y sepa que si la dona, eso va a ser de la organización. Sí, se va a quedar con nosotros. Sí, exacto, se va a quedar con nosotros, después no vaya a reclamar, y si es necesario firmar algo, que se firme, y nos evitamos todas estas cosas. Es que es sencillo. Claro. Una vez que se siente con la persona, se le explique y se le hable, y la persona sea consciente, se firme algo, ya usted no puede quejarse después. Es que eso lo hacen muchas organizaciones. Claro. Eso lo hacen muchas organizaciones. Perdón, eso lo hacen muchas organizaciones a nivel mundial. Ese tipo de comentarios y ese tipo de situaciones las hacen a términos legales, y por eso es que hay pastores que son
multimillonarios por Es que las donaciones. Claro, lo que Por pasa ejemplo, es la Watchtower hace exactamente. préstamos para que los pastores o guías crean su organización acá, pero eso siempre va a ser de la Watchtower. Siempre. sí, lo que pasa es que aquí en el caso de este grupo se supone que se hace por conciencia, ¿no? Se asume por parte de los líderes que la persona que está haciendo eso lo hace con la conciencia de estar ayudando al propósito eterno de la segunda venida. Pero ellos tienen que saber que muchas de las personas que hacen ese tipo de donaciones no comprenden realmente lo que están haciendo. Claro. Y más si ellos que dicen ser ángeles o elegidos, hombre, siéntense con la persona, comprendan la situación. Venga, mijo, usted es consciente de lo que está haciendo. Usted va a vender una propiedad, usted va a dar una suma importante de dinero y usted tiene que saber que eso va a quedar aquí bajo la custodia de la organización porque estamos trabajando para construir unos lugares para ayudar a la gente. Es que si se hace con un propósito noble, no tiene nada de malo, pero explíquele a la gente porque después esa persona que no comprendió el mensaje o no les comprendió, ustedes no se hicieron entender, no le explicaron, cuando salga, pues comprendan que se va a molestar, que va a reclamar y que los va a denunciar. Pero porque aquí no hay transparencia. No, en Aquí este caso no aplica porque desde el Exacto. principio ambos dijeron, nuestros invitados dijeron, nosotros no hablamos de donación. Claro, Exactamente, Aquí no exacto. aplica. Entonces, No al que no aplica. hable de donación, Tienen que devolverle. Tienen que devolverle Claro. o que no compre. O Y que también seamos serenos y seamos muy objetivos a la hora de estar escuchando el tema del fin del mundo. Cuando nosotros nos acercamos a la profecía, nosotros anhelamos ese fin del mundo porque en nuestro corazón tenemos la necesidad de que la humanidad viva sin todo el cúmulo de manipulación que hay. Sin embargo, el que llegue a alguna organización o el que llegue a algún líder a decirle que ya es el fin del tiempo y que tenemos que ir a remanentes y que tenemos que ir a fincas, que tenemos que alejarnos de la ciudad por radiación de bomba atómica, por guerras, por todo esto, seamos más objetivos a la hora de dar un paso. de dar un paso. Así es. Démonos nuestro espacio para poder analizar, para poder comprender, para poder investigar de primera mano todas las circunstancias que eso acarrea. Y de seguro allí vamos a encontrar una mejor solución para todo el tema. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este programa candente. Seguramente habrán reacciones. Preparémonos. Ya estamos preparados. Hombre, pues, Ya habrán reacciones. lo Pero Puedo único que falta es participar. que vengan y nos peguen en persona, pero bueno, no creo que sean tan valientes. Tuvo que pasar un tiempo para Quiero poder que- hacer. Sí, no, y bueno, por ahí nos decían, ¿ustedes creen que corren peligro luego de hacer este video? Bueno, Yo no. yo la verdad no. Sencillamente porque estamos exponiendo una situación, hombre, vuelvo y lo repito, es el testimonio de unas personas. Claro. Nosotros aquí pues no estamos sacando ningún chisme ni nada, era una denuncia que se hizo en un canal nacional, quisimos dar la voz y compartir parte de nuestra experiencia. Si ellos se molestan, que obviamente están en todo su derecho de molestarse, pues hombre, nos pueden escribir al WhatsApp y ahí conversamos. Hombre, mira, disculpa si me pasé en este y dialogamos, pero bueno, desafortunadamente va a no, pasar será eso. así. Carmen, ¿quería decir algo? Sí, un comentario relacionado con lo que acabas de decir, y es que en una reunión Ezequiel les dijo a las personas, quienes se retiren después del programa el séptimo día van a ser cortados del libro de la vida. Entonces ahora va a aparecer la amenaza. Quienes escucharon el programa Descubriendo van a ser cortados del libro de la vida. Hombre, Ezequiel, ¿cuántas veces no compartimos con Ezequiel, no? Un amigo que hoy no nos quiere hablar. Ezequiel, el que hoy es uno de los testigos de él es de acá de Barranquilla, ¿no? Sí, Él claro. compartió años con nosotros. ¿Amigos? Mamamos gallo, como decimos acá, mamar gallo es Tomar el pelo, molestar. Y él siempre se llevó muy bien con nosotros, con Juan, conmigo. Totalmente. Bueno, ahora mismo no nos tendrá mucho aprecio, pero no importa, Ezequiel, yo sí te Algún quiero. día le daremos un abrazo. Sí, cuando lo veo por la calle te voy a dar un abrazo. Espero que no me pegues o algo. Bueno, gracias a todos ustedes, los oyentes, televidentes que estuvieron muy conectados con el programa. Saquemos las conclusiones, no nos quedemos en lo superficial, tratemos de sumergirnos en lo más profundo de lo que este programa quiso mostrarles para que sigamos avanzando de manera concreta en este proceso del avance y la transformación, sobre todo en el tema de la transformación, porque recuerden que cuando hablamos del fin del mundo estamos siendo cortos al definir que para que haya una esperanza tienen que haber cambios. Suena mejor. Nos vamos, gracias a Carlos, a Carmen, a Nancy.
Y a todos ustedes, y gracias muchachos, nos vamos. No, gracias a nuestros invitados, gracias a Chao, nuestros oyentes chao. que permanecieron allí en sintonía en el programa y bueno, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Descubriendo. Un abrazo, Nancy. Un abrazo, chao, Igualmente, gracias. un abrazo. Gracias. Bueno, hasta luego. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo